Buenas tardes, compañeras, compañeros, dirigentes del SADOT, docentes universitarios privados, y público en general que ha venido de distintos lugares de la provincia, de las distintas delegaciones, a escuchar, enriquecernos con la palabra de este doctrinario, que luego les voy a presentar con su currículum. Primero les voy a comentar por qué lo hemos convocado, a que nos ilumine con su sapiencia. Hemos tenido, como muchos de ustedes saben, un conflicto con la Universidad Católica de Córdoba, un despido de carácter masivo, digamos así, más de 4 compañeros, 5 para ser exactos, han sido despedidos y algunos de ellos hoy están tramitando ya causas judiciales, habiendo agotado la vía administrativa del ministerio, habiendo el sindicato acompañado con diferentes acciones gremiales desde el momento de que se suscitaron los despidos, y lo seguiremos haciendo, eh, con acciones como estas para visibilizar el conflicto que tuvimos y también, ¿por qué no?, para enriquecernos e ir de cara a lo que tal vez a futuro podamos lograr, que es el convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios privados, y por qué no soñar un poquito más en grande y lograr una ley que regule esta actividad que no está regulada por ninguna ley, como poquísimas actividades laborales en relación de dependencia. Así que, seguidamente le doy a dar el micrófono a Gerardo para que nos salude y ya damos comienzo a la parte académica. Bueno, gracias Richard, gracias querido doctor por acompañarnos. Hace mucho tiempo que te andábamos rastreando y no te podíamos encontrar, que finalmente lo conseguimos. Agradecerles la presencia a todas las compañeras y compañeros que han venido del encuentro de Córdoba para estar acá. Te recuerdo, doctor, que nosotros tenemos 4 delegaciones en total. La delegación Capital, delegación Río Cuarto, delegación Punilla, delegación Pedro María, San Francisco. Tenemos compañeros dirigentes de toda Córdoba, porque consideramos esta instancia como un espacio, digamos, de formación. Nosotros llevamos mucho tiempo militando y caminando en las universidades privadas, trabajando y estudiando un poco el tema, pero digamos, nunca lo que sabemos resulta suficiente, porque nosotros el gremio fijamos política de Estado, fijamos nortes políticos, digamos, procurando siempre permanentes, pero por ahí la política la hace y le condiciona la realidad. Y la realidad es, como bien planteaba Richard en este caso, así que hoy estemos acá, hay compañeros que, han sido cesanteados de sus trabajos, nosotros nos puede mucho. Y lo que vamos a hacer esta noche, obviamente es escucharte, que nos compartas tu experiencia, generar una suerte de debate que nos permita definir la posición de SADOT, que podamos repensar nuevas estrategias en función de las nuevas realidades que están viendo las compañeras y compañeros docentes en universidades privadas. Así es que, esperemos que sea provechosa para todos. Cuando se abra la instancia de poder preguntar y debatir, hagámoslo con la absoluta certeza que estamos entre compañeras y compañeros. Ninguna pregunta va a parecer ni muy fácil ni muy compleja. Abramos un poco el juego, así nos vamos a ser dirigidos más armados y mejor formados para que podamos defender y representar mejor a los compañeros del CEP. Gracias a todos y gracias para todos. Un aplauso para el doctor. Voy a leer una breve reseña sobre el currículum del doctor, que cuando me lo pasó tenía algo así como 84 hojas. Después le pedí que nos diera algo más reducido. Realmente, para quienes estamos en el mundo del derecho, reconocemos ya anteriormente al doctor Sepp como un doctrinario. Que hay una persona que aborda y estudia los temas del derecho y fija una posición tal que después es reconocida por los pares, y ha sido juez, para tomar decisiones junto con la jurisprudencia y el derecho de fondo. Tan importantes son las opiniones de estos estudiosos
que van marcando de alguna manera el destino de las decisiones que los jueces van a tomar. El doctor Ricardo Francisco Seco es abogado y notario de la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, ex vocal de Cámara Civil y Comercial del Trabajo y Familia, séptima circunscripción judicial de Cruz del Eje, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de Córdoba, profesor titular de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la carrera de Abogacía de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, investigador de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, profesor adjunto, interino de la asignatura Régimen Jurídico Laboral de Docentes y No Docentes en la licenciatura sobre Gestión Universitaria, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, presidente de la Sala del Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral del Instituto de Investigación de Ciencias Jurídicas de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, profesor de posgrado de universidades locales, nacionales e internacionales. Hizo el curso de especialización para expertos latinoamericanos en Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Experto en Derecho del Trabajo de la CONEAU, autor de 4 libros propios, 28 en colaboración, de los cuales 11 son bajo su dirección y más de 200 artículos de doctrina publicados en revistas especializadas locales, nacionales e internacionales. Bueno, esto es solo parte del currículum del doctor, que hoy nos honra con su presencia. Y además, muy bien, Peter, es afiliado al SADOC, y agrego también que ha tenido o tuvo un litigio, un juicio con la Universidad Católica, que ya seguramente después nos contará en el momento de ida y vuelta. Así que bueno, sin más, les voy a dar paso al doctor. Bienvenido, doctor, un gusto enorme. Bien, bueno, muchas gracias. Allá por el año 2004, yo me doctoré en la Universidad Nacional y, bueno, empezaba a escribir a cierto nivel. Y una vez estaba viajando a Buenos Aires, me encontré con un colega reconocido magistrado de la Cámara Federal, ya fallecido, profesor de la Universidad Católica, pero conocí hace mucho tiempo, que me decía, ¿y nosotros qué somos? Un profesor que estaba hacía 20 y pico de años, no sabía lo que era, siendo que era un camarista federal. Claro, un penalista, ¿no? Los penalistas normalmente no saben de temas de derecho. Y entonces propuse a la Universidad Católica en aquel entonces investigar esto, el régimen laboral de los docentes de la universidad privada. Porque nosotros, yo estaba en la Universidad Católica, sigo estando, y era investigador. Y lo hicimos junto con el doctor Tosto, camarista actual de la Cámara de Trabajo de Córdoba, la doctora Patricia Ledesma de Fuster, que también es camarista ahora, y María Eugenia García Bravo, que es empleada del Poder Judicial. Como consecuencia de esa investigación que pagó la Universidad Católica, y bien pagada, salió este libro, que no lo publicó la universidad, lo publicó Advocat. No hay muchos libros de esto, está citado en el boletín de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del año 2014, boletín temático sobre docentes, está citado en nuestro libro. Y cuando lo presentamos al libro, porque lo hicimos en la universidad, claro, todas las cosas que acá dicen habría que ver, lanzamos una encuesta, dijimos, hay 50 universidades, menos, ahora son 65, creo. Pero lanzamos una encuesta, dijimos, si nos contestan 15, es representativo, hicimos 50 preguntas, nos contestaron 3, entre ellos la Universidad Católica, la Blas Pascal, porque tenemos amigos, y alguna otra que pudimos recomponer las preguntas que le habíamos hecho. Y los otros dijeron, no te van a contestar, y no nos contestaron. De manera tal que investigamos sobre jurisprudencia, sobre doctrina, y de ahí salió este libro. Así que no es lo que se nos ocurrió a nosotros. Es lo que la mayoría de los pocos autores que escriben sobre estos temas, y la jurisprudencia, porque hay jurisprudencia, sobre todo de la Cámara Nacional y de tribunales importantes como
la corte mendocina, la corte santafesina, y también algunas cosas de nuestro propio acopio aquí de Córdoba. Por ende, bueno, después hemos tenido la oportunidad de andar dando vueltas, enseñando un montón de cosas, y por eso le decía, estuve dando clase el jueves en Santa Fe, estuve dando clase el martes en la Universidad Nacional, y ahora estoy acá, y cada vez que leo los PowerPoint, les agrego cosas, entonces siempre estamos modificando, quitando, enmendando, y lo de Cruz del Eje me conoce, que yo soy bastante inquieto, y cuando yo era chico hacía teatro con un profesor ahí de la banda, de Cruz del Eje. Entonces el profesor decía, como Stanislavski, el texto es un pretexto. Por eso que esto es un pretexto, para decir algunas cosas. Ahí están juntados prácticamente 72 diapositivas, podemos hablar 6 horas, cosa que no vamos a hacer. Pero sí podemos tirar algunas ideas fundamentales. Podría hablar de memoria, ¿viste? Ya. Pero pasa un poquito, a ver, pasa la primera diapositiva, a ver si... Bueno, 2 ideas. La primera, a nivel general, la Constitución Nacional le da al Congreso de la Nación la facultad de dictar la Ley General de Educación. Pero también la Constitución Nacional modificada del año 94, que no solamente sirvió para reelegir a Carlitos, sino que ahí quizás también tuvo la mano de Alfonsín y compañía, que se incorporaron los tratados sobre derechos humanos, de manera tal que la Constitución ya no tiene un vértice, tiene un trapecio, porque esta Constitución más derechos humanos. Y entre ellos van a venir, por supuesto, los convenios de la OIT, que son infraconstitucionales, pero supralegales, pero el convenio 87 sobre la libertad sindical tiene el mismo nivel de la Constitución. Convenio 87, libertad sindical del año 48. Por ende, la Constitución que hoy tenemos es sumamente importante. Y es más, no haría falta ni Constitución, porque los derechos humanos están en la propia naturaleza del hombre. Pero la Constitución del 94 es algo importante y fundamental. Y a nivel nacional, la constituyente puso que las universidades nacionales tienen autonomía y autarquía. Pásalo. Ah, perdón, vuelve un poquito, vuelve un poquito. Perdón, porque ya que está de moda hablar de la aberración de la justicia social, también quiero decir que el 75, inciso 19 de la Constitución dice progreso económico con justicia social. Y que la justicia social no es un invento perónico, es un invento de los católicos franceses, es un invento del Papa Pío XI en una encíclica, y de todos los papas, entre ellos Francisco. De manera que, si quieren derogar la justicia social, hay que derogar la Constitución, y aunque la derogaran, la justicia social es un valor que repite la OIT después de los 100 años, que lo dice, por supuesto, la Declaración de Filadelfia del año 44 de la OIT. No se puede derogar la justicia social porque es un valor fundamental que hoy está en el texto constitucional. Eso sí, quien lo puso fue Juan Pablo Cafiero. Ese texto lo puso Juan Pablo Cafiero en el texto constitucional. Por la duda. Seguimos. Hay un poco la historia, un pequeño detalle también que por ahí no lo conocen o no lo conocemos. Las recomendaciones de la OIT UNESCO del año 66 sobre la condición de los docentes y la del año 97 sobre las instituciones educativas de la UNESCO no son obligatorias, pero tienen un valor fundamental porque expresan lo que la humanidad en esos ámbitos como la UNESCO, OIT, hablan allí sobre los derechos, los deberes, la autonomía. La recomendación UNESCO del año 97 sobre el personal educativo a nivel superior. La ley, lo digo porque las juezas mendocinas citaron una ley mal citada. Después de la Constitución, hablemos de normas específicas, está la Ley General de Educación, la 26.206, que es del año 2006, es la que está vigente. La ley federal, en la época menemista, fue derogada. Esta jueza citaba esa vieja ley, y está mal, no puede existir una ley derogada. Ley General de Educación, donde obviamente están todos los niveles educativos y todo un montón de cosas generales, e incluso los derechos y deberes
bastante generales de los docentes, aunque los docentes de las universidades privadas ahí estabilidad 245 de la Ley de Control del Trabajo, que es evidentemente una despido libre pero indemnizado. Obviamente, después de eso está la Ley General de Educación, la Ley de Educación Superior, que sí está vigente, de la del año 95, por ahí ha sido criticada, por ahí hay algunas cosas que no funcionan, vaya a saber, a mí me parece bien el tema que existe la CONEAU, yo soy evaluador de la CONEAU y he trabajado seriamente 2 o 3 veces evaluando carreras, y no me parece mal. Pero eso es lo que quiero decir. La autonomía de las universidades privadas está en la ley, no está en la Constitución. En la Ley de Educación Superior del año 95. Esa autonomía no es una autonomía absoluta, ni de las universidades nacionales, ni de las universidades privadas, porque están sometidas a un montón de controles, Y en el caso concreto de las universidades privadas, no tienen facultad de las universidades para regular el régimen laboral, es decir, el hecho de fijar los derechos y deberes, porque no hay ninguna norma que así lo diga. Y si no hay ninguna norma, si son trabajadores privados, vamos a caer, a estar regulados por la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Seguimos? Bueno, las funciones de la universidad, pasa. Esto sí, esto está en la Ley de Educación General, la Educación Superior. Dictar y reformar sus estatutos. Establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente y no docente. Designar y remover el personal. Pero cuidado, ahí no dice que establezcan el tema de la estabilidad o no, que en el fondo se va a regir por esta ley, la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, mochada por el gobierno militar en el año 76, porque 100 artículos fueron afectados, 30 desaparecieron y un montón de derechos, incluso uno que se podría aplicar precisamente a los docentes privados, no volvió, lo mocharon los militares. Y la Corte Suprema ahora, en el año, un poco más adelante se lo dejo, porque no vamos a tener tiempo. Hay un fallo del 2020, quiero decir esto. La ley de contrato de trabajo es la base. Yo creo que si la universidad establece un procedimiento para remover un profesor como un juicio académico, hay que utilizarlo. Y si no se utiliza, se comete un acto nulo. Porque lo dice esta otra norma que beneficia al trabajador. Eso es el derecho del trabajo. La norma, aunque sea de inferior jerarquía, pero mientras beneficia al trabajador, aplicamos la norma que reconoce mejores derechos. Sin embargo, la Corte Suprema acaba de decir que no hace falta. ¿Por qué? Y porque la ley nacional no existe. La ley original del año 74, hecha por Centeno, que murió en la noche de las corbatas, el autor de la ley, sí, torturado en Mar del Plata en aquel entonces, establecía que para despedir a un trabajador había que darle la posibilidad de que se defienda. Un mero traslado, una mera vista, como sucede con una multa municipal. No, los militares la derogaron. Y la Corte Suprema en el año 2020, yo digo estas cosas como son, hay fallos que me gustan y otros fallos que no me gustan, y este fallo de la Corte me parece que no tiene en cuenta el principio básico y elemental de que en el derecho de trabajo, si el derecho mayor está abajo, hay que atender a la norma que confiere más derechos. Por otra parte, la Corte Suprema desde el año 2013 para acá, se ha apartado probablemente de algún principio fundamental del derecho de trabajo, que es el de progresividad. Principio de progresividad, que quiere decir que siempre tenemos que ir para adelante, o por lo menos no para atrás. Por lo menos no para atrás. Sí. Un pequeño detalle también hay, que no es común en las universidades nacionales. Las universidades nacionales son personas jurídicas, públicas, no estatales. Son personas jurídicas independientes. Las universidades privadas
pueden ser asociaciones o fundaciones. Eso dice la ley. Y tiene una doble cara. La persona jurídica, asociación o fundación, es la cara patrimonial. Y la universidad como tal es la cara pedagógica, académica, didáctica. Normalmente cuando uno demanda a la universidad, pero estrictamente habría que demandar a la persona jurídica que sostiene la universidad, que es la fundación o es la asociación. Acá no hay mayor problema. Yo esto es un planteo que normalmente se tiene cuando se estudia en las universidades privadas. El problema en el caso de las otras escuelas privadas, a veces sucede, y yo más de una vez lo he planteado, demandan a la escuela tal, pero la escuela tal no es la dueña. Tiene quit, sí tiene quit, pero la dueña es el obispado, la parroquia, la asociación, la fundación. Y a veces se hace mal. Yo entiendo más de una vez, yo tenía una cliente hace poco, si no lo quiero demandar al obispo, no que ni se entere el obispo. Lo vamos a demandar del Ministerio de Trabajo a la escuela. Si la escuela viene, el obispo no se entera, pusieron la plata, se terminó. No discutimos nada, discutimos la plata. El derecho no lo discutimos porque yo tengo derecho y no es que se me ocurra a mí. Se le ocurrió a José Daniel Machado, que yo transcribo lo que dice Machado, se le ocurrió a la ley, que ese artículo 69 está en la Ley Nacional de Empleo, que es del año 91, entonces evidentemente no teníamos mucho más que decir. Pero tengamos en cuenta este dato, esta doble cara que tienen este tipo de instituciones. Seguir poquito. Y el otro tema también importante es que se trata de empresas ideológicas o de tendencia. No solamente las universidades, mejor dicho, toda empresa tiene una ideología. Una empresa que fabrica armas tiene una ideología. Pero acá tienen una ideología muy especial porque van a transmitir una cosmovisión del mundo. Y esa cosmovisión a la cual se insertan los trabajadores hace que se modulen los derechos. Por ende, si vamos a tener una escuela judía, no vamos a decir que el holocausto no existió, porque echar al día siguiente. Entonces, y en el caso de la católica, que tienen también una doctrina un poco más estandarizada, también puede ser que contradigamos con la actividad de enseñar alguna verdad fundamental y que verdaderamente tienen derecho de tener gente que se adecue a esa cosmovisión. Ahí viene también otra gran discusión. ¿Quiénes son los que hacen la ideología? Si la hacen los profesores de las materias de formación o lo hacen las materias que son. Este es otro tema que incluso en general, yo creo que es para todos. Pero este es un tema sumamente complejo. Sumamente complejo. Yo critiqué el otro día, un fallo de un ex alumno mío, pero no fuera muy destacado el alumno mío, fue Giocano. No fue muy destacado. Ni los abogados del actor, ni los abogados de la demandada, ni el juez se destacaron. ¿Por qué? Y porque era una profesora de una escuela secundaria de La Rioja, religiosa, feminista, que participa de una manifestación pública a favor del aborto y un montón de cosas, y que decía que iglesia basura, vos sos la dictadura, el obispo hijo de puta, y no sé qué las cosas que decía el obispo. Sí, eso fue en octubre. Entonces la señora sí que tenía muchas horas, bueno, y la despiden sin causa en el mes de febrero. En el mes de febrero. La señora dice, me despidieron, este es un despido discriminatorio, porque me despidieron por mi militancia. Y en realidad, bueno, el juez hace toda la valoración, perdón, le corren traslado. Y los otros, bueno, reconocen que esta señora, la despedimos, no era por esto, al final de cuentas, sí, reconocen que participó, que anduvo en un montón de cosas, pero no dijeron lo fundamental, esto que yo estoy diciendo. Primero, a esa señora le tenían que despedir con causa. Le tendrían que haber hecho un sumario, porque a esa señora se le aplicaba la 13047, que necesita un sumario previo. Y si querían despedirlo, un sumario donde se defienda. Y vemos qué pasa. Porque precisamente esa conducta de ella era en contradicción con el ideario. Eso es cierto. Pero lo hicieron mal. Estaba todo mal. Y a veces buscan ese subterfugio del despido incausado, cuando en realidad el despido tiene una causa, y una causa discriminatoria.
Y el despido discriminatorio es un despido nulo, de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque contradice el corpus juris, que se dice de la antidiscriminación. Eso está en los documentos internacionales, está ya asentado a nivel internacional y asentado por los tribunales. Si hay discriminación, el acto no es como si nunca hubiera existido. Hay que volver al trabajador a ponerlo en el lugar donde lo sacaron y pagarle todo lo que en definitiva no ganó porque lo sacaron de ese lugar. Esto no es efecto del acto nulo. Esto no es nada del otro mundo, para nada. Y eso, digo, la carga de la prueba, son cosas que están absolutamente ya asentadas en los tribunales en general. Digo, esto de los tribunales de la discriminación ha llegado incluso al interior. Yo tenía mi propio hijo tuvo un caso en Dianpure, de un trabajador de un sindicato sin personería, pero sí simplemente inscripto, que ahora la Corte Suprema le reconoce tutela sindical. Un trabajador de un sindicato de Dianpure. Claro, el problema está que se lo plantean a los jueces que son jueces de una competencia amplia, que no tienen la especialidad que tenemos nosotros, por un lado. Y por otro lado, después tuvieron en Villa María un trabajador de una escuela privada que en definitiva hizo era un simple activista. Y la Corte Suprema le ha reconocido a los simples activistas el derecho de ser protegidos. Y en aquel caso, por la vía del amparo común, llegó a la Cámara del Crimen. Estaba bastante bien instalada, era una ex compañera nuestra de la Universidad Católica, una de las camaritas del crimen, pero a los jueces del crimen y a los jueces en general les cuesta manejar toda esta terminología propia del derecho educativo, porque además están persiguiendo delitos, no viendo este tipo de cosas. Los jueces penales no comprenden la realidad laboral, y los otros jueces tampoco la tienen clara cuando hablamos de horas cátedra y un montón de cosas, y fragmentariedad del contrato que solamente lo sabemos aquellos que verdaderamente estudiamos este tipo de cosas. Por eso que allí, un pequeño detalle también para recordárselo, el Código de Derecho Canónico, sancionado por el Papa Juan Pablo II en el 83, fíjense lo que dice. Los administradores de bienes, los contratos de trabajo, según los principios que enseña la Iglesia, deben observar cuidadosamente las leyes civiles que atañen al trabajo y la vida social. Pagarán un justo salario y honesto al personal contratado, de manera que éste pueda proveer convenientemente las necesidades personales de los suyos. El Código Canónico ha canonizado el derecho del trabajo. Esto vale para las escuelas religiosas, no vale para las otras escuelas, porque el Código de Derecho Canónico es la vida en general de los que son bautizados, o bautizados en relaciones con los que no lo están, pero fundamentalmente los bautizados. Pero fíjense, está canonizado el derecho del trabajo. Yo tuve, cuando yo era abogado hace mucho tiempo, una vez en un juicio contra una escuela religiosa que la pobre monja, representante legal, rezaba el rosario. Le diría, bueno, arreglamos. Al final arreglamos porque era el hermano de mi cuñada, le pusimos un poco más, no querían pagar costas, bueno, pónganle un poco más de dinero, así costas por su orden, pero que nos paguen a nosotros, porque también es una cosa lógica. Y verdaderamente eso pasó en ese tiempo, pero habría que decirle a la monjita y todo lo otro, mire lo que dice 1983, esto lo escribió Juan Pablo II, Juan Pablo II en aquel entonces. Conte que yo de la temática canónica también puedo hablar porque soy abogado canónico, así que tengo nulidad de canónica planteada acá en el arzobispado. Pero ese es otro tema. Ese es verdaderamente otro tema. Un poquito. En otro gran tema, la libertad de cátedra en las universidades privadas es una libertad de cátedra limitada. La Constitución le reconoce la libertad de cátedra es de los profesores, no de la universidad. La libertad de los profesores. En realidad no es una libertad absoluta, porque uno también enseña, hay base que viene ya del Ministerio de Educación. Pero en la universidad privada también esa libertad se engarza con el ideario. Aunque debo aclarar que ese ideario está bastante diluido más de una vez.
La Universidad Católica por ahí no hace firmar una manifestación, sobre todo en el posgrado. Bueno, firmamos que estamos de acuerdo con la idea de la universidad. La Universidad de Blas Pascal, vamos nada. En San Luis, en la Universidad Católica de San Luis, tenemos que rezar, que nos vamos a dar clases. Esta locura con la sotana, porque San Luis es allá una cosa increíble, ¿no? Y normalmente no pasa nada. No pasa nada. Digo, es un tema que antes no se persigue. En otra época se perseguía a los que eran divorciados, habría que echarlo todo. Solamente quedaría uno si fuera por eso, pero no es así. Tampoco, evidentemente, el tema de ese merece otro tipo de explicación. No es lo mismo el divorcio que el aborto. Son dos cosas distintas en la enseñanza magisterial, que a veces no han estado claras. A veces no han estado claras. Pero digo, este tema de la libertad de cátedra, sí, pero no plena. Pero es desde el punto de vista teórico. Al menos nunca nos han dicho, no sé, qué es lo que tenemos que decir y qué no. A mí no he visto que suceda. Sí he visto en algunos casos donde, y está bien que así sea, donde viene el director o viene alguno de los sacerdotes y se pone al fondo y escucha y está bien, y que incluso te hagan un informe y que te controlen. Así como en las universidades nacionales existe un control cada 4 años y hay que revalidar las designaciones cada 4 años, acá también genérico, pero el control verdaderamente no existe tanto. Este tema de que los profesores de la universidad privada, en realidad, carecemos del derecho a la carrera. Carecemos del derecho a la carrera que tienen los de las otras universidades, que tienen las universidades estatales. Carecemos entonces del derecho al concurso. Carecemos del derecho al concurso. Carecemos del derecho al juicio académico, a pesar de que está, pero la Corte Suprema dice que no hace falta. No hace falta. Pero en realidad, y el tema de los concursos, que más de una vez se hacen, cuidado, a veces se hace, lo he visto, en la Blas Pascal yo tuve que concursar, y tienen algunas reglas que no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque tienen un corte ideológico que se adecua a la naturaleza de la universidad. Entonces, hay una primera inscripción. Y prácticamente lo que no te dan las razones de por qué no te dejan pasar a la otra instancia. Hay un corte ideológico. Si pasa ese, después seguimos la otra etapa. A mí me tocó la Blas Pascal, eran como 10, quedamos 2, no sé por qué, pero era un poco loco. Yo soy bien. Tengo como 200 artículos publicados, 30 años después, tengo el título máximo comparado con los otros que tienen 40 años, tengo 60 y pico, obviamente que no había punto de comparación, en ese sentido era más o menos razonable, pero cuidado, el problema está en el caso de los concursos, primero que el concurso se haga, y se haga respetando la buena fe, porque no es ya está el caballo del comisario, bueno, todos los concursos tienen este tipo de cosas, aún en el ámbito estatal, donde el caballo del comisario pueda ya estar establecido, y son cosas que no lo garantiza absolutamente, pero evidentemente es así. Que se respete la buena fe, porque más de una vez no se le respeta, bueno, lo fundamental. ¿Y qué pasa? Ya, bueno, el otro tema, lo digo ya. Las tres situaciones de revista clásica, ¿no? Que son titular, interino y suplente. El titular en el ámbito público es el que accede a un cargo vacante por concurso. En el ámbito de la universidad privada, normalmente si no hay concurso, accede. Y el titular en la universidad privada se adecua al concepto del artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo y el 27 de la Ley de Empleo. Es titular. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado, pero de prestaciones discontinuas. Aunque uno dé una clase por semana, evidentemente que tiene la antigüedad continua. Cuidado. Acá hubo un caso donde la Universidad Católica, el abogado de la Universidad Católica sostuvo que los trabajadores docentes tenían 4 días en el mes la antigüedad, porque era el día que daban clase. Y el doctor Toselli le contestó diciendo, siendo que la universidad tiene tanto, ojo, lo que estoy diciendo está en el libro no lo estoy inventando, pueden grabarlo, firmarlo, lo que quieran, y está publicado.
absolutamente. Entonces, le digo, teniendo semejantes profesores que tiene la Universidad Católica, no puede venir a sostener eso. Porque el ámbito de la ley de contrato de trabajo, lo único que se computan de esa manera en la antigüedad son los trabajadores de temporada. Los otros trabajadores de temporada, sí, el tiempo efectivo de trabajo. Tiempo efectivo de trabajo. Lo demás, puede trabajar una vez a la semana, pero en el fondo la antigüedad es corrida. Artículo 18, 19 de la ley de contrato de trabajo. Así que la regla es titular. Necesidades permanentes, trabajadores permanentes. Necesidades transitorias, trabajadores transitorios. ¿Qué pasa también en la universidad privada? Los designan como interino. Los designan como interino y ahí lo tienen. En el ámbito público, de los otros niveles, se justifica. Se justifica. En el ámbito de los otros niveles privados, no se justifica porque no está previsto exactamente. Lo único que está previsto es la facultad que tiene la DIPE de autorizar, a veces cuando te faltan años para el director, que le faltan 2 años, porque tiene 6 y no 8, lo autoriza. Donde le faltan títulos, le dan un tiempo porque se recibe. Eso lo hacen por una decisión política que hace el órgano administrativo. Y esas son las excepciones en el ámbito de los otros niveles donde se aplica la 13047. En la universidad privada lo designan como interino y lo tienen. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos sostenido aquí, que los interinos no pueden estar más de 5 años. Tendría que ser concursado. ¿Por qué? Y porque el plazo máximo de los contratos a plazo fijo son 5 años. Si usted tiene una persona contratada a plazo fijo durante más de 5 años, se convierte en contrato por tiempo indeterminado. Y para que sea plazo fijo, pregunta, Claudia, son preguntas elementales de examen. Hace falta plazo fijo, hace falta que esté por escrito y que las circunstancias objetivas lo justifiquen. El solo hecho de que, bueno, vamos a ponerlo a plazo fijo. No, no es plazo fijo, está mal y los jueces tendrán que calificarlo de esa manera. Y en el caso de los suplentes en el ámbito privado se equiparan al trabajo eventual de la ley de contrato de trabajo. Y esto viene a decir lo que yo estaba explicando que ganamos ese juicio. El suplente, claro, cuando vuelve el titular, o lo concursan y cubren el cargo, cae el suplente. Yo he sido suplente y me tenía que bancar que volvió la titular de la licencia y chao, afuera, sin que te digan nada y sin ningún otro derecho. Perfecto, pero cuidado, el caso que tuvimos nosotros. La señora cubría un suplente. El señor que era titular renuncia el 30 de noviembre. La señora sigue, toma examen en diciembre. Está en las vacaciones de enero, toma examen en febrero. En marzo le dice, usted no sigue más. No hay ningún problema, pero me pagan la indemnización. ¿Por qué? Y porque se ha convertido en contrato por tiempo indeterminado. Porque, lo dice el artículo 69 de la ley menemista del año 91, no es nuevo. Claro, el titular recupera el derecho de designarlo, sí, pero si pasa el tiempo y no lo hace, como sucedió en el caso este, no discutimos más nada, hay que indemnizarlo y se termina. Por eso digo que hay algunas cosas que no funcionan en el mismo nivel en el ámbito, porque no son totalmente distintos. Le digo porque yo ahora que estoy en la Universidad Nacional, estoy peleando por mi propio sueldo. ¿Por qué? Y porque la Universidad Nacional tiene, en el convenio colectivo aprobado por el decreto de Cristina en el año 2015, tiene adicionales, reconocen la antigüedad del sistema, y yo tengo 38 años de servicio en el sistema, y con 38 años de servicio tengo un 120%, salario bajo, pero porcentaje como sucede en los docentes de los otros niveles, porque esto tampoco es nada del otro mundo. Y también tienen el adicional por título máximo 20% de doctor, que incrementa un poco. Evidentemente, en el ámbito privado no hay ese tipo de principio, en principio. Entonces, no lo hay. En el ámbito privado no hay convenio colectivo de actividad. Sí hay convenio colectivo de empresa. Existe un convenio colectivo de la UMET, la Universidad Metropolitana del Trabajo, que es de los trabajadores de los edificios de casa de renta, los porteros, en Buenos Aires. Existe un convenio colectivo prácticamente interesante. Me parece que hay algunas cosas que todavía le faltan, pero existe. La Universidad Kennedy también tiene algunas cosas
o al menos conversan, hacen lo que se llama la negociación colectiva informal. Lo que no hace es negociación colectiva formal. No sea, bueno, UMED sí, UMED lo hizo. Aunque sea para que se recuerde que hay 3 clases de convenio colectivo: de actividad para todos los trabajadores, el vertical, el horizontal, que es el caso de oficio, como por ejemplo los viajantes, y la otra es el de empresa, que abarca solamente a la empresa. Aquí no tenemos convenio colectivo y cuando han pretendido hacerlo, se han negado de manera absoluta. Por eso yo digo, para que abramos el diálogo y no tenga que hablar yo solo, ¿no?, de este tipo de cosas, hay un gran camino que recorrer, un tremendo camino que recorrer, pero que hay un primer problema, un problema de conciencia. Los trabajadores, en el caso concreto de nuestro, de la universidad privada, en general no se consideran trabajadores. La definición del artículo 25 no los toca. ¿Y por qué? ¿Y por qué un plus que le agregan al currículum? Pero la mayoría, en el caso de los abogados, son jueces, viven de otra cosa, no viven de eso. Son pocos los que tienen dedicación exclusiva en ese sentido. Entonces, como viven de otra cosa, le agregan algún elemento más. No se consideran trabajadores, tampoco tienen conciencia de clase y la necesidad de reunirse con otros para defenderse. Esa necesidad que surgió, esto viene de los gremios medievales y que después, obviamente, fue un germen de lo que es el sindicalismo. Sindicalismo prohibido en la Revolución Francesa. La ley Le Chapelier dijo que todos los sindicales y la huelga era un delito. Desde 1791 hasta 1830 fue el tiempo del delito. Después viene el tiempo de la tolerancia. Va a ser el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum que va a defender el derecho de los trabajadores de asociarse, porque es un derecho natural de asociarse, porque el hombre es una persona sociable, obviamente que tiene, no se puede negar ese tipo de cosas. Y ese derecho natural que el Papa reconoció en aquel entonces, pero que ya venían siendo ejercidos. En realidad, todas las conquistas laborales se deben a la lucha de los trabajadores. No es que el Estado concedió una ley. Antes hubo un conflicto. Digo porque nosotros estamos estudiando un libro de conflicto con un profesor que vamos a sacarlo seguramente ahora, así que el tema de conflicto, desde el más chiquito hasta el más grande, lo tenemos absolutamente claro. Y es verdaderamente la necesidad de los trabajadores de unirse para equilibrar la capacidad que tienen los empleadores. El derecho del trabajo nació precisamente para restablecer en justicia esa desigualdad negocial que tiene el trabajador con el empleador solo. Ese es el derecho del trabajo, donde vienen desigualdades compensatorias a través de la ley, de los convenios colectivos, la participación de los trabajadores en la empresa. Pero en el ámbito colectivo, para equilibrar la facultad de este dueño del capital, que originalmente tenía los 3 poderes absolutos: el poder legislativo, porque dicta el reglamento de la empresa; el ejecutivo, porque domina la empresa, ordena; y el judicial, porque puede despedir a los trabajadores. Evidentemente que pasa a ser un poder, si se quiere, constitucional, un monarca constitucional. Lo sigue siendo, porque este derecho del trabajo nació en la época capitalista. No está para negar la función capitalista, pero eso, si se quiere, un pacto nunca realizado en la realidad entre los capitalistas y los trabajadores. Yo te dejo producir, pero voy a dejarme vivir de manera digna, porque el derecho de trabajo es un derecho del capitalismo. Sin empresa no hay trabajo dependiente. Pero este trabajo dependiente necesita la protección del derecho, porque está en juego el cuero del trabajador. El cuero, principio, pero no en el caso de los docentes está el cuerpo, el alma, porque diría Juan Pablo II que verdaderamente la persona toda es la que trabaja, no es la mano la que trabaja, es la persona entera, y tiene que ser protegida en el cuero y en la mente, porque además tiene esa dependencia. Yo no trabajo donde yo quiero ejercer mi función como universitario, no voy a poner una universidad en mi casa, necesito insertarme en una empresa ajena
que tiene todas las posibilidades, ¿no? Que dirige, que ordena, que me recibe mi actividad, que se apropia de ella y me remunera, mal remunerado, pero me remunera. En definitiva, esta es una función, si se quiere, también del derecho del trabajo. Los trabajadores de las escuelas, de las universidades estatales, derecho administrativo. Los trabajadores de las universidades privadas, derecho del trabajo. Ahora, cuidado, la cuestión colectiva es derecho del trabajo, sea para uno y sea para otro. Pero esto parece que no lo tienen claro, ni los trabajadores, y mucho menos los empleadores, donde el derecho de la libertad sindical, el derecho de crear sindicatos, de afiliarse, de desafiliarse o de no afiliarse, es un derecho humano fundamental, reconocido por la Corte, por la OIT en la declaración del año 98, y que verdaderamente no puede ser desconocido. Estamos en un tiempo distinto. Decíamos, tiempo delito, después tolerancia a lo colectivo, después derecho constitucional. Parece que hay algún candidato que se ha olvidado de México, la Constitución mexicana del 17, la Constitución de Weimar del 19, la Constitución del 49 acá en la Argentina, y la del 57, mal hecha en realidad, originalmente ilegítima, fue hecha por un gobierno de facto, pero tenía un contenido de justicia, nadie la cuestionó desde esa perspectiva, incluso fue la Corte Suprema reconocida, pero en el año 94, donde todas las fuerzas estaban equilibradas y tenían totalmente legitimidad, ese 14 bis quedó absolutamente incorporado al texto constitucional, donde el Estado, en esta Constitución del 94, no es el Estado referí del liberalismo de 1850. Es un Estado que tiene que intervenir para que los particulares jueguen, pero puede jugar en la medida que sean iguales. El derecho civil es para los iguales. El derecho del trabajo es para los que no son iguales. En el derecho civil la voluntad se compromete. En el derecho del trabajo la voluntad se somete. Por eso es menester que haya desigualdades compensatorias que equilibren lo desigual. Y en una realidad universitaria privada, estamos en una empresa privada. Y no hay que negarlo, una empresa ideológica, definida por el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. Puede que no sea una empresa con fines de lucro, pero es una empresa al fin. Y en una empresa donde la definición de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco es demasiado feliz, porque pone como medios materiales e inmateriales. Y las personas no son medios, las personas no son medios. Si son humanos, no son recursos, dice un autor. Eso de hablar de recursos humanos es un término impropio. Los trabajadores no se consideran recursos de nada. Así decía Jorge Sartre, cuando viene un gerente de recursos humanos y se le ve jefe de personas. Eso es distinto. Pero recursos son las cosas. Las personas no pueden ser recursos. Y evidentemente no pueden ser tratados. Lo vuelvo a decir, lo dijo el Papa León XIII en 1891 y lo va a decir la Declaración de Filadelfia en 1944. El trabajo no es una mercancía. Las personas no son cosas. No pueden ser tratadas como cosas. Es cierto que yo cambio trabajo por dinero, pero este que trabaja tiene dignidad. Dignidad, tiene un valor superior a todas las cosas. Dignidad, la tiene, no hace falta ni norma para que haya dignidad, pero la reconocen los instrumentos internacionales con nivel constitucional a partir del año 94. Este valor intrínseco que tienen las personas y los trabajadores, porque los trabajadores primero son personas, tienen todos los derechos de personas y no dejan la dignidad colgada en el ropero cuando entran a la empresa. La empresa no puede ser un lugar para perder la dignidad. Al contrario, la mantienen. Al contrario, la mantienen, porque no la pueden perder nunca. Como trabajadores se le agregan otros derechos y deberes, porque también van uno de la mano. Pero verdaderamente estamos en una situación desigual. Respondiendo un poco, y vamos cerrando, así dejamos parte para que conversen. Un poco lo que decía, hablábamos con Richard. Yo repetí el otro día en Santa Fe, dando clase, lo que enseñaba un profesor santafesino también. ¿Qué es esto?
¿Por qué no usamos la vacuna de Elías? ¿Qué es lo que es la vacuna de Elías? Elías es un profesor rosarino que postula. Si yo me voy a afiliar a un sindicato, le voy a mandar una carta de documento, un telegrama obrero al empleador y le voy a decir, señor tal, me voy a afiliar al sindicato tal. Y si como consecuencia de esto sufro el despido, modificada las condiciones de trabajo o me suspenden en el cargo, lo voy a considerar un despido discriminatorio. Podemos poner los términos de la ley antidiscriminatoria, 23.592, y listo, y se lo mando. Por ahí contestan, ¿no? Dicen, no, yo nunca pensé en despedirlo. ¿Por cómo me dice eso? Bueno, no importa. Pero ya le estoy haciendo saber que si pasa esto, lo voy a considerar y que voy a ir a los tribunales y que le voy a pedir la reinstalación. Reinstalación. Que se le aplica a los trabajadores privados, porque lo dijo precisamente la Corte Suprema ya en el año 2010. Álvarez contra Cencosud. Es cierto que lo dijo 4-3. Ahora ya no están aquellos tipos. Pero no han cambiado, a pesar de que los que han quedado ahora son los que formaban la minoría en aquel voto, pero está medianamente instalado este concepto. Entonces, la utilización de la vacuna de élite. Y yo, como he sido magistrado, me cuesta a veces ser abogado de parte, porque los magistrados siempre estamos haciendo equilibrio, pero como abogado de parte puedo abogar en defensa de los intereses, y ahora sí, eso es lo que corresponde de manera legítima. Pero termino con una referencia. Si ustedes fijan ahí en YouTube, hay seguramente referencia a lo que yo quiero decir. A la entrada de Potsdam es una ciudad que está cerca de Berlín, donde está el Palacio Sanssouci del emperador Federico II, el Grande, de Prusia, y que quería hacer su palacio, Federico. Existe esto, yo lo he visto. Entonces había un molinero que estaba justo al frente donde el emperador quería hacer el palacio. Y entonces manda el emperador a decirle, sí, le vamos a comprar el terreno. El molinero dice, no, a mí me lo dejó mi padre, yo no lo vendo, no quiero. Bueno, vamos a tener que ir a los tribunales. Y eso dice el molinero. Mientras haya jueces en Berlín, el emperador no se quedará con mi molino. El molino es así. El emperador, claro, ¿qué es lo que hizo? El emperador hizo lo mismo y le quitó el aire al molinero. Entonces se quedó sin que tuvieron que elevarlo. El molino todavía está. Esa es la frase que por ahí queda. Mientras haya jueces en Berlín, el emperador no se quedará con mi molino. Por eso que yo pongo el acento en esto. En la elección de estos últimos, la última garantía de los derechos son los jueces. Pero los jueces abrevan o deben abrevar de lo que nosotros en la doctrina escribimos. Tenemos que enseñar. La jurisprudencia en el derecho del trabajo no es la ley sola. No basta la ley sola. Lo que los jueces dicen que es, eso es lo que la ley dice. Por eso hay que incidir y crear conciencia. Pero el derecho del trabajo no lo hacen los jueces, no lo hacen los doctrinarios, lo hacen ustedes en la calle, lo hacen el sindicato, porque el derecho colectivo es sumamente creador de derechos. Es un derecho para tener derechos. Donde no existe la conciencia colectiva, se desequilibra absolutamente el sistema capitalista. Podrá haber cualquier cosa, pero tiene que haber Estado, tiene que haber privados y tiene que haber trabajadores para que funcione este sistema de manera equilibrada. Bueno, conversemos. Bueno, queda abierto, entonces no hace falta el micrófono, se escucha bien. Queda abierto desarrollo de la charla, hacer preguntas, contar experiencias, aprovechar la presencia del doctor y la suya, su experiencia, para que nos pueda iluminar con algunos conceptos. Y bueno, y ver casos concretos que seguramente cada uno de nosotros ha trabajado desde el sindicato o ha evidenciado cuando estaba en las aulas. Así que levante la mano y darle más. Doctor, una pregunta. Desde su experiencia como
abogado, pero además de su experiencia como docente de las universidades. ¿Usted cree que los empleadores de la educación privada en las universidades desconocen todo esto? O hablando mal y pronto se hacen los burros. Porque en un momento usted dice una frase como que ellos desconocían esto. ¿Sí? A lo mejor usted lo dijo irónicamente. Desde su punto de vista, esto es algo, digamos, una bajada de línea de todas las universidades privadas para, digamos, desconocer esta serie de derechos que los docentes privados tendrían, o, en definitiva, son ignorantes. La verdad que yo no he conversado más alguna sola vez, con funcionarios de las universidades privadas. Solamente una vez. Digo, porque cuando salió esta resolución del Ministerio de Trabajo rechazándole a todas las universidades que se negaron a estarse por el convenio colectivo, nos llamó el rector de aquel entonces. Nos llamó el rector y escuchó mi parecer y escuchó el parecer de los profesores de la otra cátedra, que él me dijo. Y obviamente lo que le dijo el otro, cuyo hijo es el abogado de la universidad. No, no vamos a decirlo, no. No, no voy a decir no. Entonces, evidentemente que son opiniones distintas. A mí me preguntaron, yo era juez y no podía decir más nada, los jueces pueden meternos en un montón de cosas. Además, ahora soy dependiente, yo no puedo litigar en contra de las universidades, después yo soy dependiente, todavía no puedo litigar en contra. Pero digo, no sé si saben, lo que sí sé, lo que sí tengo la plena conciencia de que se rodean con gente que son de terror, y normalmente son contadores, disculpen. ¿Por qué? Bueno, porque le incide de esa manera. Yo creo, yo le decía la otra vez a una locura, amigo, usted garantíceme el cielo, y a mí la cuestión es terrible, de que a mí, que yo soy en este tema, me manejo solo, garantíceme que yo llegue al cielo. Lo demás, a mí me parece que viven en un mundo que no tienen la menor idea, porque se rodean de gente chupamedio. Se reúnen de gente que por ahí le dicen lo que quieren saber. Y bueno, yo escuché uno que decía, ¿cómo le vamos a pagar el aguinaldo si trabajan 12 meses y le vamos a pagar 13? Pero si eso lo inventaron el año 24, es un invento de los radicales jujeños. 1924 el aguinaldo. Y después lo puso Perón en el año 45, el 31 de diciembre del año 45, el famoso decreto 33.302, que extendió para todo el aguinaldo. Desde el año 45, y nos pagaron el aguinaldo del año 2000. Evidentemente que estamos fuera de tiempo, ¿no? Yo no sé si saben todo. O me parece que se rodean. Ojo, el libro yo se lo regalé. Ahora, si lo leyeron, no lo leyeron. Pero claro, uno depende de cómo se goce. Esto es así, no sé si lo tienen tan claro. Es más, esto que estamos haciendo con ustedes tampoco se hace con los docentes. No saben lo que son. No saben lo que son. Y solamente lo saben cuando tienen problemas. En realidad, como los trabajadores por ejemplo, los que trabajaban en los metalúrgicos, el día que entran a trabajar te dan el convenio colectivo. Acá tendría que dar un compendio de las normas. Si estos son tus derechos, no lo sabes, pero parece que hay muchísimas cosas por hacer. El compendio de los derechos que hablamos. Sí. Doctor, nosotros vemos con mucha inquietud con el tema de la universidad privada, nos pasa con la Pascal. Yo tengo dos dudas en particular. ¿Cuál es la influencia que tienen estas tres universidades privadas cordobesas? Hay otro más acá también, la del Congreso de Mendoza. Sí, es cierto. Bueno, pero digo, puntualmente la Católica, la siglo XXI y la Blas Pascal. ¿Cuál es el nivel de influencia que estas tres tienen en el universo nacional de universidades privadas? Puntualmente hablo de la Blas Pascal, digo, hemos tenido una discusión muy fuerte con los abogados de Blas Pascal en el momento de querer aplicar el dictamen del Ministerio de Trabajo que obliga a sentarse a negociar colectivamente, y nos da la sensación que hay una triangulación muy precisa entre estas tres,
y no sé, digamos, a lo mejor vos sabés, el nivel de alcance que tiene a nivel nacional, esta postura cordobesa que tienen en contra de eso, siendo que en las mismas universidades tienen el convenio colectivo de los trabajadores de maestranza y administrativos. Digo, tienen convenios colectivos dentro de la universidad, solo los docentes no. El doctor Moreno, por ejemplo, que es el que más nos atacó en el Ministerio de Trabajo con él. No lo conozco, seguro. Pero la influencia de las universidades, digo, ¿tenés idea de que exista la recorda en el universo nacional? No, sé que se resisten en el sentido que, mejor dicho, lo que quisieran es diferenciarse. Es cierto que hay universidades diferentes, ¿no? La Universidad de San Andrés te cobran $2.000 a los alumnos y le pagan al profesor dedicación exclusiva, que es lo que debería ser, te pagan $4.000, entonces yo me quedo a vivir ahí en la universidad, ¿qué es lo que debería ser una universidad? Como era la vieja universidad jesuítica, o es Oxford o Cambridge, donde los profesores viven con los alumnos, pero claro, pagan mucho, tienen profesores bien remunerados, y diferente lo que pueden cobrar aquí que lo que cobran en Buenos Aires. Me parece que eso lo escuché del rector de la Universidad Católica hace mucho tiempo. Un rector con quien después no tuve buenas relaciones, pero no importa. No importa. Doctor, con respecto a usted dijo que las universidades privadas tienen que ser fundaciones o asociaciones civiles. Sí. Tenemos un caso que es la del Instituto Universitario Aeronáutico, que es una fundación, pero depende del Ministerio de Defensa. Los compañeros me están pidiendo la intervención, pero se encuentran ahí en un híbrido que no sabemos. En ese caso, al ser fundación, ¿son privados? ¿Son docentes privados? De verdad que no sé cómo funciona el Instituto Aeronáutico ahora, porque habían constituido la Universidad de la Defensa Nacional. Ellos tienen algo A ver. bueno, si estuvieron como nosotros, Ah, o sea, como nosotros en la baja, ellos se dividen. Pero al depender de una fundación, No. ¿serían docentes privados o no? No debe ser que dependan de la fundación, ¿eh? No, creo que no. Porque las certificaciones La del Ministerio de la Defensa. Lo que sí es otro mundo, que no lo hemos tratado acá, es el mundo del posgrado. Y ese sí que es otra cosa. En la Universidad Nacional, en la universidad privada, otra cosa donde estás totalmente dado vuelta. ¿Qué más? Se impulsó una modificación de la ley de educación superior, su criterio. Desde mi ignorancia se lo pregunto. ¿Podría haber alguna mejora en lo que tiene que ver con los derechos de los docentes de la universidad privada? No sé. Mira, la 13047, que abarca a todos los otros docentes de la... Perdón. Abarca a todos los docentes de los otros niveles, pero fundamentalmente protege a los curriculares, ¿eh? Porque tienen sobre todo el despido debe ser causado, tiene que ser con previo sumario hecho ante la autoridad estatal. Esa es una manera que podría darse en general. Esto que ahora estamos hablando y que la Corte dice que no hace falta hacerle un juicio académico a un docente para despedirlo con causa, podría ser. Porque además, ese es el sistema que tiene el Estatuto de los Trabajadores Español. En España no es despido libre e indemnizado. No es tan así. Digamos, tampoco es la estabilidad absoluta de los estatales, ¿cierto? Que tiene que hacer un sumario con causa y si no se hace, se vuelve necesariamente a reinstalar al trabajador. Acá, como lo de la 13047, si no se le hace el sumario y si no se lo despide con causa, se lo podría reinstalar, pero depende de la voluntad del empleador. Ese es el sistema español, que es lo que Ackerman lo llama estabilidad relativa propia, o propia relativa, que es una intermedia entre la absoluta y la estabilidad impropia o relativa que tienen los trabajadores de la ley de contrato de trabajo. Tema estabilidad,
que por ahí están hablando un montón de cosas, que pretende poner el sistema de la mochila austríaca, que es la que funciona en el régimen de los trabajadores de la construcción, eso por ahí están hablando como si fuera la panacea, y verdaderamente a mí me parece que eso no cumple con la Constitución Nacional, que habla de protección contra el despido arbitrario. Para nada. Porque además otra cosa, es más caro para el empleador, porque el empleador tiene que aportar un 12% el primer año, todos los meses, y un 8% de los siguientes. Al vicio, pero si yo no estoy por despedir a nadie, ¿por qué tengo que estar gastando plata y poniéndolo ahí desde esa perspectiva? Y la otra, que el carácter disuasorio de la indemnización, que tiene un carácter, tiene que dolerle para que no despida, para que no despida. Concepto que verdaderamente esto de insistir, tenemos derecho de despedir, ¿qué es un derecho de despedir? Es una posibilidad. Es como decir, tengo derecho de atropellarle, total le pago la indemnización. No es posible así. No es posible. Esos son conceptos tan superados. Es del año 1969 que lo planteó la Corte Suprema del Gobierno Militar en De Luca contra Banco Francés. Pero a partir de Álvarez contra Cencosud y a fallos de la Corte Interamericana, tenemos que empezar a hablar de otros términos. Esto del despido libre pero indemnizado, en realidad no es estabilidad, como bien dice Capón Fila. No es estabilidad relativa, no es estabilidad, porque no se puede estar estable moviéndose. No se puede estar. Entonces tiene que haber otro tipo de cosas. Y evidentemente que, ojo, hay fallos de la Corte Interamericana, que van abriendo algunos caminos que se van dando, pero claro, para protegernos tenemos que llegar a San José de Costa Rica, vamos a demorar 20 años hasta que lleguemos y hasta que nos indemnice el Tribunal Interamericano. Mientras tanto, ¿qué hace? Ese es el problema. Pero hay algunas otras cosas que se pueden hacer. Hay algunas otras cosas que se pueden hacer y depende de los trabajadores, depende del sindicato, depende de los abogados que aboguen y de los jueces que conceden. De los jueces que conceden, porque a veces no saben, hay medidas autosatisfactivas, hay tutelas anticipadas, hay procedimientos que tenemos que buscarle la vuelta para que sea más rápido, sobre todo en la protección de esto del despido discriminatorio, que no es posible que suceda. El despido represalia es un despido discriminatorio, y es verdaderamente, se tiene que reinstalar y volverlo a poner en el lugar donde lo sacaron. No es posible. Eso está en el convenio 158 de la OIT, que no está ratificado por la Argentina, es cierto, pero la Corte Suprema lo aplica y lo aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Y porque el convenio 158 viene de algún modo, a reglamentar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6 y 7 del famoso PIDES, que tiene nivel constitucional. Entonces, son toda una cantidad de elementos nuevos que hay que saber, que hay que articular, que llevan tiempo y que hay que animarse. Si no hay quien se anima a plantearlo, a veces puede, a veces se sufren consecuencias, pero bueno, hay que hacerlo. No, digo, en esto que vos decías de que hay tenemos docentes que no conocen sus derechos, pasan todos los niveles. Y tenemos jueces que tampoco incluyen leyes doctrinas que han ido avanzando, caso tuyo que están especializados en eso, y estamos muy bien complicados. Sí. No, vamos a comentar de esto que usted también lo dijo. Me parece que más allá de todo el articulado y todas las leyes que nos hablan y todos los convenios, todo a favor del trabajador, antes que llegue el día de diciembre no lo perdamos. Perdón, parte. Me parece que va más a lo que usted enfocó, el tema de la concientización del trabajador. O sea, el trabajo nosotros, como significa, es más allá de la lucha que podemos dar en una audiencia de trabajo, poder en una Cámara Federal, Nacional, o sea, es la concientización de sentirse trabajador de la docencia privada, sentirse parte de somos trabajadores de la relación de dependencia privada, y que nosotros no son los enemigos, el empleador no es el enemigo, sino el que nos gusta para que nosotros cumplamos la tarea diaria. Entonces, más allá que el trabajo dignifica,
así lo sentimos, la docencia tiene un plus más, o sea, más de que digamos, lo hacemos con un cierto amor al tema educar. Entonces, en esa mezcla de conciencia gremial o conciencia de trabajador, hay una relación también de sentirse parte de un colectivo, el cual todavía no lo hemos logrado. Eso estamos bien juntos, porque ha sido un hemos tratado, por ejemplo, acá, compañero Carlos Lazo, que ha estado trabajando en universidades hace mucho tiempo, como compañero de universitario, y de ese tiempo hasta la fecha todavía no hemos logrado esa concientización. Así que me parece, o creo que aportar, esto que está diciendo el doctor Seco, es cómo nosotros limitamos la causa dentro del docente, de que trabajar en una escuela privada no es el status quo de trabajar en una escuela privada, más allá del título que tenga, si soy ingeniero de o abogado de, sino que soy trabajador en relación de dependencia, el cual tengo que cumplir una función. Por cumplir una función, tengo que tener mi derecho así recíprocamente de lo que le he dado a esa universidad. Sí, un aporte. Yo creo que eso se resuelve en el embrión, en la raíz, en la génesis, y donde provenimos todos nosotros, que son el instituto. Y el profesor Carlos Lazo nos ha abonado mucho, digamos, ese yo creo que en el instituto de formación debe haber alguna asignatura, alguna cátedra donde se nos enseñe acerca de nuestros derechos, de nuestros deberes, y de donde se nos genere la conciencia de laburante, porque en realidad todas las carreras, ¿sí?, demandan del tiempo y de la energía, que en realidad es la acción, es el hecho práctico. Digamos, lo hace un médico, un arquitecto, lo hace un docente. En realidad, el esfuerzo puesto a disposición de quien me contrata, esa es la definición de trabajo, ¿sí? Me parece que lo primero que debe enseñarse en un instituto de formación, porque lo que vamos a buscar ahí es la herramienta para dignificar no solamente la vida de los educandos, sino la propia. Entonces me parece que nos hagan entender esto en el lugar donde nos recibimos, ¿sí?, me va a quedar, digamos, el marote abierto para el resto del viaje. Porque nosotros ahora sí podemos hacerlo. Pero en realidad, si no se hace allá abajo, nunca vamos a poder dar el corte, porque vamos a estar trabajando todo el tiempo sobre la superficie, sin la posibilidad de encontrar la raíz. Así que me parece que enseñar acerca del derecho laboral, ¿sí?, debería formar parte de la política de Estado, que es la que en los institutos de formación docente debería tener injerencia e incidencia, ¿sí?, para perfilar, digamos, ideológicamente y en términos de derecho, ¿sí?, aquellos que nos consideramos laburantes cualquier sea la profesión. Así que me parece que el nudo de la cuestión, además del propio que es nuestro, ¿sí?, y a eso nos dedicamos nosotros, me parece que hay que laburar ahí donde nacen, digamos, todas las áreas. Doctor, quiero hacer una pregunta, ¿no? Ahí lo que decía Pablo, clarísimo, que tiene que ver con la conciencia de clase, trabajando comercial y servicio de trabajador, bueno, lo que lo hice en el Instituto de Formación, pero también digo, las universidades están plagadas de muchos profesionales sin trayecto pedagógico y que no son egresados de la Instituto de Formación, entonces quizás la base debiera ser más amplia. Digo, y entramos como en un bucle que sabemos que los trabajadores no se sienten tales, que los abogados van a defender la parte que les corresponda utilizando el derecho que convenga, con jueces que van a hacer lo mismo en el nivel de la decisión, pero hay un estamento internacional que está limpio y oscuro, que es la OIT. ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales la OIT podría ayudarnos, en este caso concreto, que es tratar de elevar el nivel de derechos que tienen los trabajadores de la universidad privada? Mirá, en el año 2019 la Organización Internacional del Trabajo cumplió 100 años. No es tampoco al menos, yo no lo conozco tanto. He podido compartir con algunos conspicuos doctrinarios, integrantes y funcionarios de la OIT.
pero sí hay algunos elementos que se pueden hacer. Son cosas que enseñamos fundamentalmente de nosotros en nuestra materia. Son los organismos de control de la OIT. Hay varios, pero fundamentalmente son dos. Uno es la Comisión de Libertad Sindical, el Comité de Libertad Sindical. Y el Comité, fíjense, ustedes pueden entrar en la página de internet o lo buscan ahí por el Google, y hay un formulario para formular denuncias. Lo tiene que hacer un sindicato. Se puede denunciar ante el Comité de Libertad Sindical las violaciones al convenio 87 de la OIT. Y este tema de impedir la libertad sindical, indudablemente la libertad sindical es convenio colectivo de trabajo, también es una violación del convenio. En la página de la OIT, ILO.org, ILO International Labour Organization, está el compendio de las resoluciones del Comité de Libertad Sindical. Yo lo tengo en papel del 2006, hay uno que es del 2017, me parece, pero está en PDF, entonces lo pueden bajar y pueden ver. ¿Quieren saber qué piensa la OIT respecto de si hay que cobrar o no cuando se hace la huelga? Bueno, ahí está. ¿Qué piensa la OIT si las asambleas se permiten, no se permiten? Hay un montón de cosas que no es jurisprudencia, no son manifestaciones o decisiones judiciales, es doctrina. Pero siendo de un organismo tan importante como la Organización Internacional del Trabajo, cuando la OIT trata uno de los problemas, lo llevan, y depende a qué nivel. No es es el país y es la persona. Puede ser condenado este señor, este juez que no deja ejercer a sus trabajadores la libertad sindical, puede ser señalado por la OIT. Te señalan una vez, te señalan dos veces y es una vergüenza internacional. Esto sucede. Por supuesto, la máxima vergüenza nos contaba Jorge Zapia, que cuando hablan de los sindicalistas muertos. Cuando hablan de, bueno, en Colombia matan sindicalistas todos los días, entonces cuando los colombianos empiezan a tratar ese tema, cierran la boca, porque ¿qué van a decir? Ante eso no se puede decir nada. Pero le van a correr una vista después al Estado, decir, ¿qué pasa en este Estado que no se respeta el convenio 87 de la OIT? Y esta es una cosa, fíjense, pueden entrar el formulario, cómo se hace, y evidentemente a mí me parece que primero las leyes nacionales que hablan de poder plantear al empleador la necesidad de negociar colectivamente. Porque son tres patas, fundamentalmente, del derecho colectivo. El sindicato, la negociación colectiva y el conflicto, cosas que van de la mano. Van de la mano. Hoy están puestos en tela de juicio este gran problema de la huelga, pero los trabajadores, ¿cómo se defienden? Se defienden de muchas maneras, porque hay medidas parahuelguísticas o prehuelguísticas y después el tema de la huelga, pero la huelga es un derecho fundamental. No está hoy en ningún convenio de la OIT de manera expresa, pero está en la Constitución Nacional y la Constitución Nacional, el 14 bis, que no tiene mayores condicionamientos. Y toda reglamentación siempre ha sido una limitación. Siempre ha sido una limitación. Este es un gran tema. Espero que el año que viene tengamos el libro, lo podamos presentar y lo podamos hacer público, pero lo estamos precisamente estudiando. El tema de los servicios esenciales y todas estas otras cosas. A mí me parece que hay que transitar todo lo mismo. La conciencia de clase. ¿Cómo hacemos para que los que están al lado nuestro tengan conciencia que no la tienen? A lo mejor hay que hacer un compendio chiquito, así, bien chiquitito, y dárselo a los principales derechos, o no, entregárselo a cada uno que lo guarde como sucede con un trabajador de la fábrica, y lo guarde aquí en el bolsillo. La otra quizá, este tema habrá que repetirlo, habrá que seguir insistiendo, habrá que sacar, ahora está el telesindicalismo, así como antes se pegaban afiches, ahora hay que utilizar las redes sociales para concientizar este tipo de cosas y finalmente la utilización de los remedios legales. El sindicato tiene remedios legales al alcance de su mano, donde sea, para precisamente plantearse, para defender los derechos de los trabajadores, porque los fines sindicales son uno de los caracteres del modelo sindical argentino, cuestionado por algunos, pero defendido por los trabajadores. Y en realidad no está perforado. No está perforado. El modelo sindical está
bastante vigente todavía y ha servido para impedir que muchos derechos de los trabajadores sean cercenados. Yo creo que los tiempos son difíciles. Bueno, pero para eso estamos hechos. Para eso estamos hechos. Los tiempos son difíciles, los resistiremos. No hace falta que lo hagamos a través de las armas, lo haremos a través de las armas jurídicas, lo haremos a través de los juicios, lo haremos a través de las conferencias, seguiremos dando conferencias y dando vueltas por el mundo y tratando de sembrar estas ideas que no son solamente las nuestras, son las de la historia y son las que están en la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad federal a la que Argentina llegó en el año 94 y esperemos que no salga, que no salga. Bien, doctor. Pasó el tiempo, vamos a dar lugar a una pregunta más. ¿Tienen? Una pregunta para este comentario. Bueno, soy María Córdoba, una de las 4 personas que estarían en la Católica de Córdoba, y efectivamente, tanto en mi caso, estoy transitando todo un tiempo práctico en el pasado de vulneración de derechos, y nos fuimos enterando mientras íbamos consultando con abogados, aún sin acompañar bien de los abogados, que efectivamente había derechos que estaban siendo vulnerados, inclusive la perseguición por humanos hacia ese tipo. Me parece que una de las iniciativas que pone a prueba nuestra libertad es, por un lado, lo que hay que solucionar en términos gremiales, en términos colectivos, intentar construir esta colectividad y ese concepto de clases que hemos trabajado. Tenemos un respaldo jurídico, tenemos una constitución, como dice, tenemos derechos humanos. Sin embargo, el problema es que hay violación de todo ese tipo de derechos. Generalmente los medios jurídicos son posteriores y se aplican a posteriori y en tiempos muy largos. Puntualmente lo que ha sucedido, y es lo que ocurre habitualmente, como van a decir, después de sus fortalecidos, nadie más abrió de boca. Todo el mundo se llama. Mientras además hubo etapas milagrosas muchas veces, pasaron, nos beneficiaron, situaciones medias confusas, creo que un momento muy claro, las materias anuales. Personas que habían participado plenamente del deseo legal, no venían pero ahí se agregada. El asunto es que aún desde afuera se vea un poco, ya la gente sabe porque cosa, que no va a hacer nada, y todo esto, los antecedentes de los logros son mayores. Bueno, ¿cómo hacemos para desde afuera de ser normativos? Mi objetivo, yo saben, no sé por ahí está. Pero, ¿cómo podemos hacer entre los que ya fueron y entre los que siguen, que tienen que estar en el día en condiciones de bastante tensión y en que ahora se necesita de mayor cantidad de fondos de trabajo para atrás? Se llama lo mismo docente actual de una universidad privada, o incluso, digamos, esta lucha para esto del carácter y de esta seguridad todavía no se obtienen, pero hay muchos otros casos en los que lo requieren. Entonces, a mí la pregunta abierta y constante es, ¿cómo hacemos entre un sistema jurídico que sí nos respalda, pero que está siendo viable en el día a día, y que probar suerte, juicio, medidas representativas? Yo estoy haciendo que hacer todo el mundo. Me parece que es justo y hay que hacer. Bueno, no por mí, por todos los involucrados. ¿Y cómo hacer en el día a día de esto, de este trabajo de disciplinaria, de un trabajo necesario, de una colectividad?
Bueno, ese es el tema. Ese es el tema que a mí me parece, fíjense ustedes, hay un pequeño detalle que un alumno de una universidad norteamericana hizo un comentario alguna vez que Nike, una universidad católica norteamericana, que Nike tenía trabajo de esclavo en sudeste asiático, en el mar. Y dijo, no puede ser que la universidad contrate con Nike que tiene trabajo de esclavo. Y entonces, es un tema de conciencia. Si a los empleadores le hacemos tomar conciencia, citas, con planteo, con, no sé, de algún modo él tiene que llegar la idea a la opinión pública. En la opinión pública puede ser que cambien algunas cosas, porque les interesa tener una especie de libre, sí, de estar libre de juicio, libre puede ser, de la opinión pública. Yo creo que, yo lo iba a decir al principio, pero lo digo al final de cuentas, mi papá, mi mamá hicieron un tremendo esfuerzo porque yo estudie en la Universidad Católica, pero eso fue en el 75, cuando en la Universidad Nacional uno se podía recibir en un año y medio, rindiendo libre, y claro, entraban, había paro todos los días, entraban y cortaban las horas de los profesores que estaban hablando. Mi papá decía, no, ¿dónde vayan a la Católica? Que te va a recibir en 5 años, no va a haber paro. Eso es cierto. Y está bien que así sea, pero claro, te están pensando que se están olvidando de un montón de derechos. Y la gente normalmente lo piensa, lo mandan a una universidad privada donde no hay este problema. Como si en definitiva el sindicalismo y la huelga fuera un problema. Cuando uno tiene un trabajador dependiente, lo tiene con remuneración y lo tiene con la huelga. La huelga es un derecho que acompaña al trabajador dependiente. Y eso no lo tienen claro muchísimo. Y normalmente uno piensa, en la universidad privada no vamos a tener este problema que tiene la Universidad Nacional o las universidades nacionales donde sucede este tipo de cosas. Bueno, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, donde verdaderamente se pisotean los derechos de los trabajadores. A mí me parece que tenemos que... Yo soy abogado y sigo siendo abogado a pesar de que mi mujer no quiere que sea más, porque la injusticia me duele. El día que no me duela más la injusticia, dejo. Para eso soy abogado. Hemos celebrado ayer nuestro día. Y el abogado es eso, la defensa del derecho. Sobre todo de los más vulnerables. Y los trabajadores docentes son hiposuficientes. Hiposuficientes como cualquier hijo de vecino. Porque vos no tenés dónde va a ir a trabajar. No tenés una universidad donde puedas insertarte. Necesitas de la empresa que es de otro. Este es el sistema económico capitalista que existe. Uno tiene el poder de tomarte, pero no puede ser que no tenga la libertad de morirse de hambre. Esto lo plantearon ya Papa, vuelvo al viejo Papa León XIII. Manchester está citado en la encíclica Rerum Novarum porque aquel, si quieren que volvamos a 1891, donde los zorros libres se comen a la gallina libre, esto no puede ser. Ha habido todo un avance del siglo XX y un avance que se ha dado precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, edificado sobre el dolor de la guerra, porque todo esto, el convenio 87 y todas las cosas se dieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, este neoconstitucionalismo donde aparecen esta clase de derechos. Y por ahí pretendemos volver antes de 1891, casi a la Revolución Francesa. Evidentemente que estamos mal. A mí me parece que estos son tiempos de lucha, en serio. Cada uno en lo suyo. Nosotros tenemos que enseñar. Esta es la tarea propia que tenemos. Tenemos que decirlo como bien dice el Evangelio, en cualquier lugar tenemos que proyectarlo, decirlo sin ningún problema. Esta tuya, pero ya tenemos ya el cuero bastante duro, hemos pasado tantas cosas y hemos soportado, así que no nos importa más nada. La libertad de cátedra, aunque sea restringida, la seguimos diciendo, y no estamos diciendo nada que contradiga el ideario, porque esos derechos están en el magisterio social de la Iglesia. Muchísimas gracias. Bueno, gente, para cerrar, volver a agradecer.
buen viaje de regreso para todos aquellos que han venido de muy lejos. Esperemos que el espacio haya resultado jugoso, no suficiente. Nos volveremos a reunir. Nos quitar. Así que ahí me da los brazos, ahí en el gimnasio, porque. No, yo haré una sola cosa. El otro día le propuse a un amigo, a mérito de la creación del paso, volver al viejo tiempo. Allá en el año 1977 vino a Buenos Aires Friedrich von Hayek, que es el inventor del neoliberalismo, en Austria. Entonces dio una conferencia y dijo que la justicia social era un desastre. Un jesuita, Vicente Pellegrini, publica un artículo y dice, la justicia social a pesar de von Hayek. Entonces le digo al amigo mío, vamos a hacer una conferencia, y vamos a poner la justicia social a pesar de mi ley. Bueno, vamos a hacer la conferencia el 28, y vamos a hablar a partir del texto constitucional y a partir del maqueterio de la iglesia, ya que lo quieren borrar y que es tan aberrante. ¿En Córdoba? No, es virtual. Es virtual. Sí, lo podemos compartir. Bueno, lo podemos compartir. Gracias, gente. Buenas tardes, buenas noches.